Todo empezó con un sonido, un ruido extraño, constante, ineludible. Arno Penzias y Robert Wilson no buscaban el origen del universo. Solo querían eliminar una interferencia de radio. Era 1964 en los laboratorios Bell de Nueva Jersey. Allí se alzaba una antena enorme como una trompa de caza prehistórica llamada Holm-del-Horn. Había sido diseñada para captar las señales lejanas de los primeros satélites de comunicaciones, un prodigio de la tecnología de su tiempo. Pero captaba algo más, algo que escapaba a toda explicación lógica. Un zumbido constante, uniforme, sin importar hacia dónde apuntaran la gigantesca oreja metálica. Venía del este al amanecer, del oeste al anochecer. Venía del cielo despejado y del cielo cubierto de nubes. Era un susurro que llenaba el cosmos, un fantasma en la máquina. Los ingenieros, hombres prácticos acostumbrados a resolver problemas con lógica y soldadores, comenzaron su cacería. Revisaron todos los cables uno por uno, buscando una conexión defectuosa, un aislamiento gastado. Revisaron los amplificadores, sospechando de algún fallo electrónico interno. Revisaron las fuentes eléctricas, por si el zumbido era un eco de la civilización misma. Nada. El ruido seguía allí, indiferente a sus esfuerzos. Exploraron otras hipótesis. Tal vez era interferencia atmosférica, una tormenta lejana o un fenómeno desconocido en las capas altas de la atmósfera. O quizás el ruido humano de la cercana Nueva York, un murmullo industrial que se colaba en sus mediciones. Incluso consideraron la radiación del Sol o el brillo difuso de nuestra propia Vía Láctea. Pero el ruido no cambiaba con la hora del día, ni con las estaciones, ni con la rotación de la galaxia. Era como si viniera de todas partes a la vez. Una señal que empapaba el cielo, omnipresente y eterna. Los ingenieros, metódicos y pacientes, empezaron a desesperarse. En uno de los episodios más curiosos de la historia de la ciencia, llegaron a culpar a un grupo de palomas. Sí, literalmente. Unas cuantas palomas habían encontrado en la cálida y resguardada estructura de la antena un hogar perfecto, y dejaban tras de sí lo que Penzias, en un alarde de eufemismo científico, describió como residuos orgánicos blancos. ¿Podría el calor de sus cuerpos o sus excrementos estar generando esa misteriosa radiación? Era una posibilidad remota, pero en la ciencia no se descarta nada. Ahuyentaron a las palomas, que regresaron obstinadamente. Las capturaron y las enviaron lejos. Luego, armados con cepillos y productos de limpieza, fregaron cada rincón de la antena con un esmero casi quirúrgico. Reiniciaron el sistema conteniendo la respiración, y el ruido seguía ahí, inexplicable, constante, testarudo. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en la prestigiosa Universidad de Princeton, un grupo de físicos teóricos buscaba exactamente eso que Penzias y Wilson intentaban eliminar. Liderados por el brillante Robert Dicke, aquellos hombres no estaban arreglando antenas, estaban tratando de escuchar el nacimiento del tiempo. Buscaban la radiación cósmica de fondo, una predicción teórica surgida de los modelos del Big Bang. Si el universo había comenzado en una explosión de calor y luz inimaginables, su eco debería seguir viajando por el espacio, enfriado y estirado por la expansión cósmica hasta convertirse en una débil señal de microondas. Un eco del primer grito del universo. Era una señal diminuta, casi imperceptible, pero debería ser omnipresente, llegando desde todas las direcciones del cielo. Penzias y Wilson no tenían ni idea de estas elucubraciones teóricas. Para ellos era solo ruido, hasta que un amigo común, el radioastrónomo Bernard Burke, los puso en contacto. Una llamada telefónica cambió para siempre la historia de la ciencia. Al otro lado de la línea, la gente de Princeton escuchó la descripción del ruido persistente y se dio cuenta de lo que significaba. «Creemos que ustedes han encontrado lo que estamos buscando», dijeron. Penzias y Wilson no podían creerlo. Ellos, los ingenieros prácticos, solo oían una interferencia molesta. Pero ese ruido, ese siseo monótono que habían intentado borrar durante meses, era el sonido del universo recién nacido. Un murmullo de 13.800 millones de años que había viajado por el cosmos hasta llegar a una antena en Nueva Jersey. Era la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del Big Bang. De pronto todo encajó. La frustración se convirtió en asombro. El problema técnico se transformó en una revelación cósmica. Ese ruido era la prueba más sólida hasta la fecha del origen del cosmos, la confirmación de una teoría que hasta entonces había sido pura matemática y especulación. Una interferencia había validado la cosmología moderna, un error que se convirtió en el mayor acierto.
En 1978, Arno Penzias y Robert Wilson recibieron el Premio Nobel de Física, no por lo que buscaron, sino por lo que encontraron por accidente, por no rendirse ante una anomalía. Desde entonces, cada modelo del universo, cada teoría sobre su destino, parte de ese descubrimiento accidental. La radiación cósmica reveló la edad, la forma y el destino final del cosmos. Y todo empezó con dos ingenieros que solo querían eliminar un ruido molesto de su equipo. A veces, el azar tiene mejor oído que la intención. Bell Labs celebró el hallazgo como un triunfo de su institución, pero fue la humanidad entera quien lo heredó. Hoy, la antena Holmdel es un monumento nacional, un símbolo de la curiosidad, la persistencia y la serendipia. Es el eco que nadie esperaba, el mensaje que cruzó el tiempo para contarnos de dónde venimos. Y nos deja una pregunta. ¿Qué escuchas tú cuando algo no sale como esperabas? Tal vez una oportunidad disfrazada. Como el ruido del Big Bang, la vida también deja huellas invisibles, señales que a menudo ignoramos. Las interferencias a veces son pistas, los fallos, descubrimientos en potencia. Lo que parece un obstáculo insalvable puede ser una puerta que se abre a un paisaje inesperado, o una señal que simplemente espera a ser interpretada con otros ojos, con otra mente. La historia de Penzias y Wilson nos enseña precisamente eso, que no todo error es un error, que la ciencia, como la vida misma, se construye con paciencia, con la humildad de admitir que no lo sabemos todo, que el universo y nuestra propia existencia guardan sus secretos más profundos en los detalles más pequeños, incluso en un ruido molesto. Hoy, satélites increíblemente sofisticados como el COBE, el WMAP y el Planck de la Agencia Espacial Europea estudian esa misma señal con una precisión inimaginable en los años 60. Han convertido ese eco monótono en mapas detallados del origen del cosmos. Vemos colores, fluctuaciones, pequeñas variaciones de temperatura que son como las semillas de las futuras galaxias. Cada mancha de color en esos mapas cuenta una historia sobre cómo nacieron las estrellas, cómo se formaron las primeras estructuras complejas, cómo surgió la materia de la que hoy estamos hechos. Todo ese conocimiento estaba contenido en un error técnico. Por eso la NASA conserva piezas de cohetes fallidos como si fueran reliquias sagradas. Porque a veces lo que no funciona es lo que nos revela lo esencial. La historia del Big Bang no es solo una lección de ciencia. Es una lección sobre la perseverancia humana, sobre la importancia de escuchar incluso cuando no entendemos, sobre seguir buscando aunque el camino parezca inútil, y sobre todo sobre no rendirse jamás frente al ruido. Porque quizás ese ruido es la respuesta que estábamos buscando sin saberlo. Como Penzias y Wilson, tal vez no sepamos en este momento lo que hemos encontrado, pero la curiosidad es el verdadero motor del progreso. Y la humildad para reconocer un hallazgo inesperado es su mejor combustible. La antena Holmdel ya no transmite, pero su eco vive. Vive en los laboratorios, en los libros de texto, en cada pregunta sin respuesta que nos impulsa a mirar más allá. Vive en cada persona que ante un fracaso decide volver a intentarlo. El universo empezó con una explosión, nosotros como especie con una idea, y ambos al parecer con un poco de ruido,